Sí. Ah, gracias. Ahí está grabando. Y ahí se van conectando. Y vamos a compartirles nuevamente. ¿Qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué pasó, profe? ¿No pagaron la membresía? ¿Se cerró? No, Volvemos. aquí está. Aquí. No, aquí está. Ahora sí. Ahí. Por eso es que toca venir aquí. Es que eso... Listo. La presencialidad ante todo. La presencia ante todo. Entonces, ¿qué ocurrió? El señor sale de compras porque le ve. Listo, sí. Entonces resulta que el grupo empresarial pequeño tiene aquello que llaman diversificar. O sea, que poner huevitos en varios canastos. Porque si uno los deja en un solo canasto, se cae, se rompieron los huevos y se quedó sin huevos. Entonces, el señor empieza a comprar acá y empieza a comprar acá. Oferta. No, ese es otro tema. Entonces el señor hace una oferta. Como estamos en un mercado de acciones, pues uno podría llegar allí y comprar a precio de mercado y ya. ¿Sí o no? O sea, así funciona. Pero ¿por qué el señor hace una oferta? Entonces es que llega y le dice a estos señores, claro, allá en ese ambiente de la bolsa dice, yo quiero comprar acciones de esta empresa, valen a 15 pesos. Pero yo las voy a comprar a 18, las voy a pagar a 18 pesos. Y esa es la oferta pública. Claro, aquí estábamos hablando de como de 24,000, 25,000 pesos que valía y la iba a pagar como a casi 31,000 pesos. O sea, ponía en manos de los accionistas una rentabilidad como del 14 o 15% de un día para otro, de un momentico para otro, en una sola operación, ¿cierto? Claro, mucha gente vendió, pero mucha gente apegada al tradicionalismo paisa no vendió. ¿Qué pasó? Que el señor, esa primera OPA tuvo un espacio, un mes, algo así. Al mes consiguió, digamos que me parece que fue como el 15%. Él venía por el 50 punto algo. Exacto, lo que pase de la mitad me da mayoría. Y era lo que él quería. Pero consiguió como el 15 nomás. Entonces dice, no señores, y hace una segunda OPA. Esto tiene que estar vigilado por la superintendencia. Eso no es que llega uno y ya, y venga, yo le compro. No, porque es que la superintendencia tiene que garantizar que sí está el dinero, que es una operación limpia, que no es un dinero que viene por allá del narco o quién sabe dónde. Eso es un tema serio. Entonces el señor dice, ¿sabe qué? Se los voy a pagar ahora a 21. En esta segunda OPA, que duró también como un mes. Y entonces el hombre llega como a 30. Llegó al 30.8%. Gracias, gracias. No logra el objetivo, porque el objetivo de él es este. ¿Cierto? Sin embargo, aquí ya pone como una persona en la junta directiva. Es que recuerden que estamos hablando de gobierno corporativo. Y todo este rollo es para llegar allá. Entonces lanza una tercera OPA. Vamos a 25, 26 pesos. Y consigue, por supuesto, mayor porcentaje. Yo no sé, Sergio, hazme un favor. Sergio, no, Andrés, perdón. Todavía no se ha desarrollado la tercera OPA, pero dicen que la nueva oferta es del 12% de la compañía y le daría lo que ahí es donde me pierdo, porque eso, con ese 12% quedaría con el 47,3% de participación. O sea, todavía le falta.
Ya pero por tocaría el una camino, cuarta. pero por el camino Aló. también compró algo de aquí. Aló. Por el camino también compró algo de acá, de Argos. Decía ahorita Andrés que es que el hombre va por No, esto profe, creo también. que fue el grupo Sura. No, pero de los tres, creo que de los tres ha comprado. Pero el hombre va después por Bancolombia, porque hace unos años, como decía Andrés, le hicieron el feo. Quite de aquí. Bueno, estamos nuevamente, insisto, en el gobierno corporativo. Entonces, el hecho de que el señor llegue acá, bueno, decía que la oferta pública significa que va a la bolsa y dice, yo vengo de compras y vengo a poner mi billete aquí, y voy a pagar a tanto, Quienes quieran, vea que valorizó la empresa en muy corto tiempo, la valorizó en 25, 30%. Por eso, pues es que las puso a este precio, ¿cierto? Y después a este precio. Por la oferta. Entonces, valorizó la empresa. En la primera, apareció Sura, la gente de Sura, el gobierno corporativo de Sura, diciendo, no, es que el señor no está haciendo una oferta decente. Sura vale más, Nutresa vale mucho más. Entonces, por eso, aquí van en este proceso de para arriba. Señor. Seguramente lo logra y seguramente, como dice Sergio, Andrés, si esta no le funciona, pues se va a poner una cuarta. Igual tiene la plata. Porque es que él sabe que cuando convierta la empresa en esto, el billete retorna rapidito. Claro, claro. Entonces, ¿cuál fue en su momento aquí el problema? El problema no, la discusión. Cuando Nutresa dice, es que la empresa vale más, entonces dice, oiga, venga, ¿cómo así? En los últimos 10 años, 10 o 12 años, no le dio rendimiento a sus accionistas y ahora viene a decir que vale más. Claro, aquí hubo mucho accionista minoritario, pues que se encontró una plática importante. Entonces, pues vendió. Pero quedó la discusión de que por qué en 10 o 12 años anteriores nunca les habían dado tanta rentabilidad. Porque el gobierno corporativo se durmió en los laureles. Porque el gobierno corporativo se quedó en la zona de confort, allí estamos ganando platica. Bien. Pero, exacto. Entonces resulta que ahora sí les dio por ir a cotizar a Nueva York, a inscribir allá la empresa para cotizar allá. Empieza el plan. Exacto, empieza. Exacto. Entonces, ahora sí les dio por pensar, por ponerse creativos, a poner a crecer a la empresa. Todo este rollo, simplemente para hablar de gobierno corporativo, ¿por qué? Porque ¿qué significa un gobierno corporativo? Anoche hablábamos de la gobernanza. Pero ¿qué significa un gobierno corporativo? Porque viene el otro tema. Viene el otro tema. Y es el siguiente. Estas empresas tienen miles de socios, miles. Pero ¿qué tenemos acá? Una asamblea de socios, ¿sí o no? Esa asamblea, como decíamos anoche en el apartamento, en el conjunto cerrado, son los propietarios. Pero entonces alguien hizo su plancha para la junta directiva, ¿sí o no? Y esa junta directiva se pone de acuerdo y nombra un presidente ejecutivo o un director ejecutivo o algo así. Y este señor, exacto, empieza a nombrar sus vicepresidentes. Profe, dice esto. Respecto al poder político, este se vería reflejado en las intenciones de Jaime Gilinski de llegar a los órganos directivos de Bancolombia y Argos, tras haber sido definida la composición de las juntas de Sura y Nutresa. En la primera quedó Gabriel Gilinski como miembro patrimonial
y José Luis Suárez como independiente. En la segunda repite Gabriel Gilinski y Ricardo Fandiño de la Calle como autónomo. Listo, gracias, André. Entonces, estamos acá, las diferentes vicepresidencias, que estaríamos en la mitad de la pirámide que mostrábamos ahorita, y aquí empieza todo el departamento, ¿cierto? Todo. Entonces, decíamos que tenemos millones de accionistas, millones. ¿De quién es esa empresa? De la De asamblea. todos ellos, ¿cierto? No hay uno que pueda decir yo soy el dueño, porque es que apareces tú que tienes 10 acciones y yo también soy el dueño, y tú eres el dueño y todos somos dueños, ¿cierto? Es el que más tiene acciones, pero no es el dueño. Ahora, lo que sí puede hacer y lo que va a hacer es influir, porque si tiene 2 o 3 escaños en la junta directiva, ¿cierto? Entonces ya puede influir de manera positiva o negativa, como quiera, claro, ¿cierto? Porque ya, ¿qué pasan en las cortes? Ustedes escuchan permanentemente los fallos de las cortes, las sentencias, 5-4. Son 9 bacanes allá. No hay pares. Tiene que haber nones. Entonces, la mayoría de las decisiones, 5-4. Cuando es 6-3, pues dicen, bueno, como que hay cierta unanimidad. Pero 5-4, así estamos en el país. La mitad, y por ahí uno cualquiera que decida para dónde coge. ¿Sí o no? Exacto. Entonces, decimos acá, ¿quién es el dueño? Todos. Claro, los demás pesos, pues por supuesto están haciendo para su junta y para su presidente, para que de alguna manera queden teniendo los vínculos de poder que necesitan para hacer del negocio lo que quieren. En este caso, una multinacional. ¿Por qué aparece la figura del gobierno corporativo? Porque es que todas estas personas son de diferentes orígenes, son de diferentes intereses, porque es que acá, recuerden quién está aquí eligiendo esta junta directiva. Hay miles y miles y miles de personas. O sea que cualquier persona que esté aquí en la junta, los 5 o los 7 componentes, representa a un pocotón de accionistas, a un pocotón. Tiene un poder. Eso pasa en los conjuntos cerrados, ¿cierto? Que, por ejemplo, el propietario tiene voz y voto, exacto. Tiene voz y voto. Decide. Pero yo vivo en arriendo y yo no decido. Entonces, lo que decían allá. Entonces, se necesita un gobierno corporativo que no esté dando andenazos, diría uno coloquialmente. ¿Qué es dar un andenazo? No es tanto el tropezarse, es el estar dando vaivenes para allá y para acá sin saber, sin tener un norte, sin tener un objetivo fijo, ¿cierto? Seguro, un puerto. Señor. Pues sí, porque es que cuando no hay aquí, digamos, un gobierno firme, coherente, serio, entonces empezamos es que influyó fulanito que tiene cierto peso, que representa a los no sé qué, pero entonces apareció fulanito que representa a los no sé qué otros, y empieza los vaivienes en la toma de decisiones con diferentes intereses. Entonces, al final del día, ¿quién se perjudica? La empresa, ¿sí o no? Entonces, se habla de un gobierno corporativo en el sentido que le dé solidez, que le dé seriedad, que le dé respetabilidad, seriedad al proceso de gestión de la compañía. Y entonces nos vamos para EPM. Ahora sí. ¿Qué pasó con el gobierno corporativo de EPM? Venía muy bien, trabajaba muy bien. Pero ¿qué pasó cuando llegó este alcalde?
independiente de lo que hayan hecho los de antes, independiente, lo hayan hecho bien, regular o mal. ¿Qué pasó con este alcalde? Que no respetó la gobernanza, no respetó. Normalmente, el alcalde y el gobernador, pues tienen allí un asiento en la junta, pero EPM, imagino que es que Medellín tiene la mayor cantidad de acciones en EPM, Medellín. Entonces, el alcalde es una figura muy importante en la junta de EPM. ¿Cómo es importante? Pues es el presidente de la junta. No es el presidente de la empresa, es el presidente de la junta. Entonces, como es el presidente de la junta y como es político y como es el alcalde, influye, tiene mucho peso. Los miembros de la junta, pues hacen caso y de pronto algunos se pondrá rebelde y tal, pero finalmente le cedieron el poder, digamos, al alcalde. ¿Qué pasó? Que en 6 meses tuvo como 4 o 5 gerentes. Eso es lo que se llama empresas mixtas, que es de estatales y públicas. Esa es una empresa mixta, sí, señor. Lo que pasa con Ecopetrol, que Ecopetrol hasta que Uribe la democratizó, era una empresa del Estado. Pero cuando él democratiza, esa es una buena forma de democratizar. No se vayan a dejar engañar con la palabrita democratizar, porque a ti te dicen que van a democratizar tu finca, pero democratizar tu finca es quitártela. Aquí lo que se hizo democratizar fue abrir las acciones a que la gente comprara, a que tú, yo, todo el mundo al que quisiera ir a comprar una acción de Ecopetrol, fuera y la comprara. Ya no eran solo del Estado. Ya no era solo el Estado, ya tenía capital privado, ¿cierto? Así sean 100 acciones, pero ya tiene capital privado. Entonces, no pueden hacer lo que quieran. Ya el presidente de Ecopetrol tiene que contar con los accionistas, así sean minoritarios, no importa, pero son accionistas, son dueños. Esa es la importancia de la gobernanza y de los gobiernos corporativos. Allí está muy presente, digamos, todo el tema del enfoque sistémico, ¿cierto? Aquí no hay temas de enfoque lineal. No, porque hay representados muchos intereses. Y la idea de la junta, de estas personas acá, sobre todo de estas, es representar muy bien a estos socios. Claro, claro. Esta gente, pues finalmente es el equipo de trabajo y, señor. Pasa mucho eso, que de pronto este presidente le fue bien en un mandato, 4 años, 3 años, depende de lo que tenga cada junta establecido. Y como le fue bien, entonces lo reeligieron. Y de pronto hasta le fue bien otra vez. Pero ya de ahí para adelante empieza a tomarse confianza. Claro. Claro, claro. Entonces, por eso hay estatutos. Y en esos estatutos debe estar muy claro cómo y de qué forma se eligen y para cuánto tiempo y cuántas veces se puede reelegir, etcétera, ¿cierto? Fíjense lo que pasó con Ecopetrol con el anterior presidente. El hombre estuvo creo que alcanzó a estar casi 12 años. Empezó haciendo una muy buena gestión. Pero algo hizo mal y le tocó irse. Y cuando llegó el presidente nuevo, el que está ahorita, encontró un pocotón de cosas que... Claro. No diga alianzas, diga roscas. Roscas. Entonces, no. ¿Cuánto nos costó reficar?
¿Cuánto nos costó reficar? ¿Qué es reficar? Refinería. ¿Qué hace una refinería? Convierte el crudo en gasolina, el petróleo en gasolina. Convierte el petróleo en gasolina, ¿cierto? Entonces, es buen negocio para el país, es buen negocio porque lo que decíamos tal vez la semana pasada, no sabemos agregar valor. No, pues tan avispados. Vendemos el crudo y compramos gasolina. ¡Ey, más avispados! 33 millones de ¿Cierto? dólares costó. Señor, 33 millones de dólares ¿qué? costó reficar. No, Sí, muchísimo más, muchísimo más. no, con una inversión de 33 millones de dólares fue construida en 1957 por Intercol y luego adquirida en 1974 por Ecopetrol. Fue sometida a una importante modernización y ampliación que costó cerca de 6.500 millones. Estas obras fueron inauguradas el 21 de octubre del 2015. Dicho por tío Google. No miente. Bueno, Reficar tenía el propósito, o tiene el propósito, de refinar, o sea, de agregarle valor y que la platica se quede aquí. ¿Sí o no? Pues no tiene ningún sentido. Ya el presidente de Ecopetrol está diciendo que se necesita otra, porque este es insuficiente. Eso no tiene más de 20 años, Reficar. O sea, todo el proceso de diseño, construcción y robo y todo lo que quieran. No tiene más de 20 años. Sin embargo, fue tan mal diseñada, aquí nos pasa eso. Aquí nos pasa eso. Yo recuerdo, yo soy lo suficientemente viejito para saber que cuando el señor Rojas Pinilla construyó la 26, hasta abajo, le dijeron que el man era un loco. ¿Cómo se le ocurre? Y dejar el aeropuerto allá en la mismísima. Es que era en Funza. Bogotá se acababa por aquí en la 68. Ahí ya se acababa, ahí ya eran potreros. Sí, por ahí se acababa. Por tanto, llevarse la 26 hasta semejante infierno era la locura. Yo creo que es el único señor que ha tenido una visión de largo, largo plazo verdadera. El resto, pues bueno, cada quien pensará, cada quien tendrá su juicio. Pero es que hacemos obras, el aeropuerto, ¿cuánto tiene el aeropuerto? No tiene más allá de 10 años. Y está chiquito, y está chiquito. Señor. Sí, por eso. Pero según Opaín es uno de los mejores de Latinoamérica. Pero se inunda, pero se inunda. Pero es uno de los mejores. Llueve durísimo y se inunda. Exacto. Entonces, para concluir aquí lo del gobierno corporativo y la gobernanza. Significa eso, significa que los directores, o sea, que haya una estructura administrativa de tal forma y de tal tamaño conformada que lo que brille allí sea la transparencia, ¿cierto? El buen gobierno. Ustedes recordarán que hubo una fundación hasta hace unos años que se llamaba El Buen Gobierno. Resultó siendo el más picho. Pero buen gobierno, las buenas prácticas, ¿cierto? Que existan acá, que garantice el futuro de, ¿cierto? Que haya claridad en la jerarquía, que haya claridad en la línea de mando, en la línea de autoridad, todo lo que ustedes conozcan sobre el tema de talento humano, clima organizacional, valores, objetivos, políticas, porque no se necesita, no basta con esto, sino con que haya políticas. ¿Qué es una política? Perdónenme que desvíe la clase, pero tiene todo que ver con el enfoque sistémico. ¿Qué es una política? Directrices, ¿sí o no? Directrices. Política de mantenimiento, por ejemplo. La empresa fulanita de tal únicamente compra repuestos genuinos, originales. De tal manera que el señor de compras ya sabe que olvídese aquello de los genéricos, eso no.
porque ya sabe que tienen que ser originales. Por política. Eso no es porque si le parece. Es que es la política y los compra originales. Que tiene que ir hasta el mismo infierno. Vaya hasta el infierno, pero allá me consigue el repuesto. ¿Cierto? Esto es una política, son directrices. Y eso hace que la gobernanza sea más clara. ¿Cierto? Porque aquí nadie le puede venir a decir, no señor, es que nada, viejo. Es que la política se respeta. Una política de talento humano. La empresa fulanita de tal se compromete, se compromete con el cuidado, prevención de la salud, primero que todo. El SST. Eso. Eso. ¿Qué significa eso? O sea, eso no se puede quedar ahí en una tablita enmarcado bonito. ¿En qué se tiene que ver? En que a ti, en que tú sales en la mañana de tu casa, bueno y sano. Y la empresa te tiene que devolver en la noche, cansado sí, pero bueno y sano. ¿Sí o no? Más bueno que sano. No, bueno y sano. Un poquito cansado, pero bueno y sano. Eso significa, ¿cierto? Una política de calidad, una política de proveedores, de compras, etcétera. Señora. Por ejemplo, una política ambiental. La empresa fulanita de tal está comprometida con el medio ambiente en ta. Y eso significa lo que tal vez les contaba a ustedes de Croydon. En Croydon había, yo no sé si ya les conté, creo que sí. En Croydon había un señor exclusivamente de mantenimiento. Que los trabajadores se iban a su refrigerio y el hombre iba detrás, tan, apagando la luz. Había una persona exclusivamente revisando los baños para que no hubiera escapes de agua, no hubiera goteos, nada. Y si lo encontraba, ran de una vez. Eso forma parte del compromiso. No es solamente decir, yo no voy a generar basuras. No, es completo. Todo, ¿cierto? Porque es que apagar una bombilla es favorecer el medio ambiente. Porque es que gastar 1 litro menos de agua es favorecer al ambiente. Y la plata que se ahorra. Claro, por supuesto. Además. Claro. Claro. Entonces, las políticas forman parte de una buena gobernanza, de un buen gobierno. Le da sustento a un gobierno corporativo serio, robusto, confiable. La política de proveedores. Usted no tiene que llamar aquí a preguntar por su cheque, porque es que las empresas tienen, ¿me tendrá chequecito? ¿Me tendrá cheque? No, usted no tiene que pedir nada. La política dice que el día fulanito de tal, que el último viernes o que el primer miércoles o lo que sea, o que en fin, la empresa le hace una transferencia. De tal manera que usted a las 3:30 revise su banco, aquí está mi plata. No me llame para decir, ¿está mi cheque? No. Eso es una política y eso le da credibilidad a la compañía, ¿cierto? ¿Qué nos toca hacer adentro? Pues hacer todos los procesos, procedimientos, etcétera, para que eso se cumpla, para que la política se cumpla. Punto. Gobernanza. El arte o acción de gobernar o gobernarse propone como objetivo lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo el sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil, el mercado y la economía. Fíjense todo lo que estaba hablando acá. Sano equilibrio. Recuerden que hablamos ¿qué era? De los sistemas. El equilibrio. Propiedades. El equilibrio. Estado, sociedad civil, mercado, economía. Aquí vamos a hablar también, o viene también el tema de lo que ya hablamos nosotros, de los grupos de interés.
es esto. Es esto. A la economía no se le puede hacer a la economía. Ay. Qué vaina, qué vergüenza. Yo no sé qué habrá pasado esta noche. Ah, ya. Algo pasó con la gobernanza. Ah, perdón, pensé que era que se ha... Bueno, entonces decía que en la medida que nosotros tengamos mejores... bueno, estábamos acá. Entonces, en el sano equilibrio, Estado, sociedad civil, mercado, economía. El Estado. Los contadores, empecemos por el grado. Empecemos por la casa. En la casa nos han enseñado, mijito, eso no se coge. Mijito, eso no es suyo. ¿Sí o no? Sí, mamá, sí, papá, sí, señor, sí, señora. Y crecimos así. Y después llegan los amigos y hay unos que dicen, camine, y es fresco, y otros, oiga, fresco, venga. Esto. ¿Tú eres así? Llegamos a grandes, llegamos a la universidad. Y ya me los estoy imaginando a ustedes graduándose y poniendo la mano y diciendo, ¿qué? Sí, juro. ¿Y le prestaron atención a lo que les dijeron? Para decir sí, juro. En ese momento de emoción no le prestamos atención a nada, pero sí, lo que sea, para las que sea, ¿sí o no? Bueno. Para toda la vida. Para toda la vida. ¿Estás seguro? Sí, sí, padre. Sí. Padre, sí, es que la niña es la que dice, sí, padre, ya me lo medí, me quedó bien. Perdón. Es que eso es lo que le dijo la hija a la mamá. Porque la mamá le preguntó, mijita, medítelo, ya, ¿seguro que se quiere casar? Sí, mami. Medítelo bien, mija. Ya me lo medí. Muy bien. Entonces, les decía, nosotros juramos de alegría, pero salimos del problemita y ya eso se nos olvidó el tema. Los contadores, ellos, peor aún, porque es que ellos dan fe pública de un hecho, fe pública, como el notario, ¿cierto? Estos estados financieros que estoy leyendo acá, que estoy firmando, impecables. Aquí no hay un centavo, pues. Entonces, la relación de equilibrio con el Estado es que yo atiendo sus leyes, cumplo sus leyes, pago mis impuestos. Claro, lo ideal sería que esté en el derecho de exigir, arrégleme la calle que aquí frente a la bodega que se está hecho un hueco. Por desgracia eso no se da. Debiera darse, ¿cierto? Ese es otro problema. Entonces, equilibrio con el Estado. Nosotros no podemos estar jugando. Factúreme la mitad por debajo de la mesa. Ajá, sí, cómo no. ¿Cierto? Eso ocurre mucho. Señor. Claro, claro, se sigue dando. Uno escucha hablar a los empresarios. Es que ese tal por cual gobierno se la roba toda. O sea, yo pagaría mis impuestos si lo hubiera en obras. Pero como se lo roban, entonces yo busco también la manera de... La sociedad civil, decíamos qué día, ¿por qué las empresas tienen que ser agradecidas y retribuirle a la sociedad civil?
¿Por qué? ¿Por qué debe haber ese equilibrio? Porque es que tú y tú y tú y tú como sociedad civil, ¿qué hace? Saca de su bolsillo Comprar. y compra el producto, ¿sí o no? Y compra el producto. Y todos y muchos. Claro. Pero entonces la empresa tiene que no solamente entregarnos un producto de muy buena calidad, no solamente eso, sino que a partir de esto me garantice que el impacto que genera sea el mínimo malo posible. Haga su tarea bien, porque si usted me está... Yo me voy para San Benito. ¿Saben qué es San Benito? Los cueros. ¿Qué están haciendo los señores de las curtiembres en favor de la sociedad, de su entorno? Y de ahí para abajo, porque es que el agua hasta dónde va. Profe, una palabra, una oración de gente pobre. La empresa que se dedica solo a producir dinero es una empresa pobre. Creo que eso es la oración de pobre. Entonces, ese equilibrio con la sociedad se trata de eso. Se trata de eso, de que gracias por su compra, gracias por su compra. Chévere, te estoy entregando un producto full. Te gusta, te satisface una necesidad. Pero es que además estoy haciendo esto y esto y esto y esto y esto. Para que me siga comprando. Exactamente, porque a ti como empresa no te interesa una compra. Te interesa que el cliente la recompra, ¿no? La recompra y se quede aquí conmigo. Hay empresas que ya en su papelería colocan, vamos a ver si esto me sale bien. Una hojita verde. Bueno, roja. Eso sí, ¿qué pasa con ustedes como compradores, como clientes? Si van a una empresa donde les entregan una bolsa así, frente a una que te entrega el mismo producto sin esta hoja, ¿dónde compras? Probablemente uno compre aquí. Es lo más seguro, ¿cierto? Para que haya ese equilibrio. Mercado, el mercado. ¿Qué es el mercado? Tal vez lo dijimos aquí en algún día. ¿Qué es el mercado? No. Donde se desarrollan las informaciones. Es un espacio real o virtual donde, ¿qué pasa? Donde hay un intercambio, ¿cierto? Un intercambio. ¿Entre quiénes? Y eso se llama ¿cómo? ¿Hay un libre juego de qué? Sí, pero eso es, en términos económicos se llama oferta y demanda. Oferta y demanda, ¿sí o no? Entonces, allí hay un juego libre de oferta y demanda. Ese es el mercado. ¿Cómo podemos nosotros ser equilibrados y ser justos y ser bien? Mejor lo pongo del otro lado. ¿Cómo le podemos fallar al mercado? Cuando nos digamos ya de forma lícita, honesta, responsable. ¿Cierto? Sino Cuando le ponemos la pierna a la competencia, ¿cierto? Le ponemos la pierna y entonces, no, hay que ir en juego sano, en juego limpio. Ahí sí, como diría Henao, juego limpio, señores. Hay que ir con el producto tal cual, sin ninguna carta bajo la manga, nada. El mercado elegirá. Y si de pronto el mercado te dice, yo no te compro porque está con un poquito caro, entonces o te toca buscar otro nicho, ahora sí, o sencillamente bajar tu expectativa. Voy a bajarle 5 pesos y ya, ¿cierto? Pero hay que ser leales con el mercado, equilibrio. Y la economía, pues por supuesto que eso afecta a la economía, el hecho de que nosotros, cómo somos equilibrados o buscamos el equilibrio con la economía?
recuerden que estamos en enfoque sistémico. Entonces, comprando y pagando bien. Produciendo y vendiendo bien.